There's little I can say, again, that'll make this situation better, but I do have a message for our community, for our city, and I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Acaban de escuchar al alcalde de Minneapolis, Jacob Free, exigiendo a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, que se vayan de su ciudad. Hizo estas declaraciones el pasado 7 de enero, después de que agentes federales mataran a Renee Good, una mujer que protestaba contra la presencia de los agentes en la ciudad. Desde hace 2 meses, fuerzas federales estadounidenses han desplegado en Minneapolis, la principal ciudad de Minnesota, a miles de agentes de ICE y de la patrulla fronteriza. Quienes viven ahí describen el operativo como una toma de la ciudad. En diciembre, la presencia de agentes de ICE era limitada y la ciudad seguía funcionando con cautela. En enero, el operativo se intensificó con la llegada de 2,000 agentes federales, todos cubriendo su rostro con pasamontañas. Los altercados con la población local han sido muy violentos y se han cobrado ya la vida de 2 personas. Además de Good, el enfermero Alex Pretty fue asesinado el pasado 27 de enero por agentes de la patrulla fronteriza, lo que terminó de convertir a la ciudad en el epicentro de una crisis nacional. El pasado 29 de enero, un reportero le preguntó al presidente Donald Trump si retiraría a los agentes de Minnesota como han pedido el gobernador y el alcalde de la ciudad. Su respuesta fue no. Will you be pulling back immigration enforcement agents out of Minnesota? We want to keep our country safe. We'll do whatever we can to keep our country safe. So you're not pulling back? No, not at all. La comunidad latina, o hispana como la llaman en Estados Unidos, ha sido una de las más afectadas por los operativos, a pesar de ser una comunidad pequeña en Minnesota. Detenciones sin orden judicial, seguimientos y cuestionamientos de estatus migratorio basados en el acento o el perfil racial. Ese patrón se confirmó en el caso de Ramón Menera, detenido frente a su casa en un suburbio de Minneapolis, luego de que un agente de la patrulla fronteriza pusiera en duda su ciudadanía por su acento. El video que registró esta detención se volvió viral. Why are you asking me for my paperwork? Because of your accent. I still, you have an accent too. Where were you born, sir? Where were you born at? Put your hands behind your back. Ramon Monero was detained by U.S. Border Patrol agents outside his home in a Minneapolis suburb after an agent questioned whether he was a citizen because of his accent. I'm from this country. You know what, sir? Now talking to you, hearing that you have an accent, I have reason to believe that you are not born of this country. So you just made an accent? What country are you from? Ese tipo de detenciones ha instalado el miedo en las comunidades de color, es decir, los hispanos, asiáticos y negros que viven en la ciudad. Sobre eso hablaremos en esta edición especial de Malas Compañías. Atrapados en Minneapolis. Soy Carlos Dada. Malas Compañías nació como un espacio de conversaciones con una diversidad de invitadas e invitados, sin más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Pero impuestos por las exigencias de sucesos importantes, hemos comenzado a producir también ediciones especiales. Esta es la segunda. En marzo, con el inicio de la segunda temporada de revistas de El Faro, retomaremos también nuestro formato regular. Malas Compañías es una celebración de nuestra diversidad de voces y una respuesta a esta incurable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable.
Hablé la semana pasada con una persona que es agente de la policía de la ciudad, de origen africano, que tiene la ciudadanía estadounidense y que se ha graduado de oficial en la Marina de Estados Unidos. Esta persona no quiso hablar para este programa porque dijo que tenía miedo. Una persona que es agente policial, que se ha graduado en la Marina, que tiene la ciudadanía estadounidense, tiene miedo. La nacionalidad no está escrita en la frente, me dijo. ICE y la patrulla fronteriza te ven de color y te llevan. Después averiguan. Si alguien así tiene miedo, no es difícil imaginar cómo se sienten las comunidades de inmigrantes en Minneapolis. Alba Pérez es una estadounidense de origen guatemalteco que lleva más de 30 años viviendo en Minneapolis. Es una de los miles de voluntarios que se han volcado en estos días a ayudar a quienes se sienten perseguidos, a quienes no han salido de su casa, a quienes necesitan asistencia legal. Empezaron a parar a todo el mundo, la gente entró en pánico, empezaron a dejar de ir a las tiendas, dejar de ir a trabajar. Los niños empezaron poco a poco a dejar de ir a la escuela porque empezaron a atacar las escuelas. Y poco a poco, pues básicamente nuestra ciudad se ha convertido como en un pueblo fantasma en sí sobre lo que se refiere a la población hispana. Salimos los que podemos y hay gente que aún se arriesga al día de hoy saliendo porque tienen que proveerle para su familia, pero tienen que salir escondidos, tienen que buscar la manera de llegar a su trabajo y sabiendo que si salen a trabajar hay una posibilidad que no regresen a su casa. Y es algo que causa mucho temor tanto para los niños como para las mujeres, para las personas que son los proveedores. Hay mujeres que son solteras, son madres solteras y tienen que ir a trabajar y se ponen a pensar, ¿qué tal si en la noche no llego? Volveremos más adelante con Alba. Pero lo que acaba de decir da cuenta de que la operación en Minneapolis no solo ha instalado una batalla política entre el Estado y el gobierno federal, no solo ha puesto a los ciudadanos en contra de ICE, sino que tiene efectos en la vida diaria de sus habitantes más vulnerables. Hablamos también con un intérprete que trabaja en uno de los principales hospitales de la ciudad. Nos ha pedido no mencionar su nombre real por temor a quedar fichado en alguna base de datos. Pide que le llamemos Fortunato, porque dice se siente afortunado de no haber sido detenido por ICE en estos 2 meses. Fortunato cuenta cómo se refleja la presencia de las tropas federales en su hospital. Lo que sí te puedo decir es que a las 2-3 semanas de que me habían comentado de ese caso, fue justo hace una semana, me toca interpretar para una persona con cierto nombre en la mañana por teléfono y a las pocas horas me dice una enfermera en video, ¡ay! Una enfermera muy afable, muy amable, que se le veía de veras un aura luminosa y de cariño y de cuidados, genuino, y me dice, oye, ¿interpretarías para mí y para mi paciente? Y me repite el nombre que yo interpreté en la mañana. Le dije, ya no hace falta que me des más información, ya sé de quién hablas, que interpreté esta mañana. Pero yo no sabía ningún contexto, era un nuevo nombre para mí. Y de pronto la mujer le pregunta al paciente, ¿y cómo está su recuperación de la cirugía? Y la primera respuesta del paciente es, me siento como los campeones. Y dije, mira qué bonito encuentro, ¿no? Una enfermera muy amable y un paciente completamente optimista. Y la siguiente pregunta que él hace es, ¿y puede venir mi familia? ¿Y puedo hablar con quien yo quiera? Dijo, sí, lo puede visitar quien sea. Y la siguiente pregunta, ¿y si viene mi familia, no corre ningún peligro? Y entonces podías ver como la enfermera se tocaba el corazón, no quería decir algo violento, pero tampoco quería ocultar la verdad. Y de pronto me encuentro en lágrimas, cosa que jamás me pasa, por las preguntas del paciente, por las respuestas de la enfermera y el cuidado y el amor con el que está atendiéndolo. Y la cosa tan trágica que estoy atestiguando, que es un paciente que está lidiando con trasplante de corazón, que
le están diciendo, bueno, pues ya pasa de terapia intensiva a su piso normal, por lo bien que va. Pero entonces él dice, ¿y si viene mi familia, los pueden detener? Y es ahí donde yo empiezo a entender el panorama y rompecabezas, porque la enfermera menciona, ICE no puede venir a usted ya, a menos que tengan una orden judicial. O sea, esta gente había quizás violentado el espacio del hospital, cuando el hospital tal vez no estaba todavía bien capacitado o bien diestro en cómo lidiar con esto. Y se ve que después de días de que estuvieron estas personas ahí, a alguien se le ocurrió, a ver, tienen orden judicial, y se ve que no la tenían. Entonces les pidió que se fueran. Y ella dijo, no pueden venir a usted a menos que tengan una orden judicial. Y el paciente dijo, ¿y cómo voy a saber yo eso? Y ella dijo, bueno, pues nos la tienen que mostrar a nosotros y a usted. Pero obviamente esto lo protege a él dentro del hospital, no allá afuera, como bien sabemos. Y la siguiente pregunta del paciente me rompió el corazón, que era, ¿me pueden permitir estar más tiempo en el hospital? Los menores han sido especialmente golpeados en esta crisis. La detención del niño Liam Conejo, de 5 años, junto a su padre, hace poco más de una semana, se convirtió en un escándalo internacional. Después de varios días en un centro de detención, el fin de semana pasado, un juez ordenó la liberación de ambos. Pero Liam no es el primer menor detenido. Ni siquiera en su propio distrito escolar, en el que al menos otros 3 niños han sido detenidos por ICE. Muchos otros no están yendo a la escuela ni a sus citas médicas. En otros casos, como nos cuenta Fortunato, son sus padres los que tienen temor de visitar a sus hijos hospitalizados. Nuevamente no me tocó conocer a las personas porque era de interpretación remota y aquí no había video, pero en uno de los casos era una llamada que se le hacía a una mamá en su casa para informarle cómo iba su bebé de terapia intensiva neonatal, que ahorita no me acuerdo el detalle, pero llevaría ahí por lo menos varias semanas, si no es que ya meses. Y lo que salió a luz durante la conversación era que los papás casi no venían porque estaban temiendo mucho por ser arrestados, y entonces habían suspendido sus visitas y estaban requiriendo de apoyos sociales a través de iglesias y a través de otros lugares para alimentarlos y para pues, ayudarlos a vivir este trance tan traumático, ¿no? Y el otro fue un caso de una mujer que acababa de dar a luz, que estaba por ser mandada a casa mientras su bebé tenía que verse hospitalizada, y lo que decía es, bueno, pues quisiéramos venir a diario, pero ahorita vendremos un día sí y un día no, en lo que esto va normalizándose o no, ¿no? La agresiva presencia de los agentes federales ha acelerado la creación de redes de apoyo. La gente se comunica por medio de Signal o WhatsApp. Graban en video las actuaciones de los agentes federales, las publican en Instagram, en Facebook, en TikTok. En varios puntos de la ciudad hay puestos y tiendas en los que regalan silbatos, y los ciudadanos los hacen sonar en los barrios cuando llega ICE o las patrullas fronterizas. Hay organizaciones que hacen colectas de ropa y de comida para quienes no se atreven a salir. Hay centros de asistencia legal. Y la ciudad ha protagonizado ya 2 paros totales para protestar contra quienes llaman los invasores. En estos 2 meses, Alba ha recibido llamadas prácticamente todos los días de familias que no saben dónde está un detenido. Ella revisa procesos, busca en qué centro los trasladaron, conecta a la gente con servicios legales. O gente que se está quedando sin comida. Ella compra comida, la lleva a quienes no pueden salir de sus casas. Hay personas que están juntando fondos, van y compran quintales de frijol, bolsas de 25, 40, 60 libras de frijol, y están haciendo paquetería para poder entregar comida a las personas. Se les va y, o ¿qué necesitas? Que te eche gasolina en el vehículo, se va y se levanta el carro, se pone gasolina en el vehículo y se trae de vuelta. Entonces es una comunidad que ha sido bastante, es muy unida,
hay grupos de madres que se encargan de levantar a los niños de las escuelas y llevarlos hasta su casa. Que hay personas que dicen, se pueden venir a vivir a mi casa porque no quiero que les pase nada. Hay jefes que están levantando a sus trabajadores de su casa y llevándolos a su trabajo para que de esa manera puedan trabajar, que los están dejando que se queden en el trabajo. Hay trabajadores de la hotelería que están trabajando en los hoteles donde se está quedando los agentes de migración y van a trabajar con el miedo de que un día digan, bueno, hoy no los vamos a llevar a todos, vamos a esperarlos afuera y nos vamos a llevar a todos. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Antes de ir a la pausa, escuchábamos a Alba Pérez, voluntaria que se ha unido a las redes de apoyo a las comunidades de migrantes en Minneapolis. Ella nos habló de un grupo de trabajadores de la construcción que no pueden salir de sus casas porque están rodeados por agentes de ICE que solo esperan a que se asomen a la puerta para detenerlos. Intentamos hablar directamente con los trabajadores, pero tienen miedo de hablar. Alba, que es compañera de trabajo de algunos de ellos, nos cuenta. Sí, ellos viven en las casas móviles, los cuales ha sido un punto para los agentes de migración en los cuales van y buscan a las personas. Entonces, media vez hay casas móviles, van y se estacionan ahí, toman turnos y están ahí constantemente 24 horas al día. Entonces, para entrar tienes que pasar por ellos, para salir tienes que pasar por ellos. Y al principio lo que hacían es que a las 2 de la mañana empezaban a caminar el parque de casas móviles y empezaban a tocar las puertas, a tocar las puertas, a tocar las puertas. Me imagino que con la esperanza que uno entrara en pánico y saliera corriendo y lo agarraran, pero pues la gente se ha organizado bastante bien, en lo cual todos tienen cámaras, todos se mantienen organizados y se envían mensajes el uno al otro diciendo aquí andan. Y no es tanto que la gente no tenga documentos, la gente en sí tiene miedo, con o sin documentos, personas anglosajonas que tienen miedo por todo lo que está sucediendo. Minneapolis no fue el punto de partida. Antes ya habíamos visto escenas similares en otras ciudades de Estados Unidos. Choques entre agentes migratorios y manifestantes, detenciones públicas, operativos diseñados para ser vistos. Lo vimos en Chicago, en Portland, en Charlotte, en Nueva Jersey, en Washington. En junio de 2025, esa escalada tuvo su punto más alto en Los Ángeles, una ciudad donde viven millones de centroamericanos. Pero ninguno de estos operativos ha sido tan agresivo ni tan letal como el de Minneapolis, donde 2 manifestantes han muerto por disparos de los agentes y una persona ha resultado herida. En esta ciudad, la migración no es un problema de las dimensiones que hemos visto en otras, pero la violencia con que han operado los agentes ha provocado indignación en todo Estados Unidos y ha marcado un punto de inflexión para el gobierno de Trump. El 75% de los habitantes de Minneapolis se considera de raza blanca. Los latinoamericanos o hispanos representan apenas el 10% de los habitantes y casi todos los africanos y asiáticos se encuentran también legales o son ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué entonces Minneapolis? Le preguntamos a Julia Preston. Ella es una de las más reconocidas periodistas especializadas en migración, con décadas a cargo de esta cobertura para el New York Times y ensayista en The New York Review of Books.
Para Julia Preston, lo que ocurre en Minneapolis no puede leerse solo como un operativo policial, como respuesta a un problema local. Por eso considera importante mirar antes el contexto del segundo mandato del presidente Trump. En el segundo periodo de Donald Trump, él no está tratando de esconder el principio de la supremacía de los blancos en su política. Y esto ha sido especialmente claro en el programa de refugiados, que tiene un significado muy importante en el contexto de Minnesota y de Minneapolis. Julia dice que el discurso de Trump se entiende mejor al observar a quienes apunta el operativo de Minneapolis. La población que él está supuestamente enfocando en Minneapolis son refugiados, no son migrantes. Y precisa de quiénes habla. Son refugiados de Somalia. Son negros. El gobierno federal ha dicho que el operativo en Minneapolis responde pues a un problema concreto, un fraude millonario a programas de ayuda social que involucró a miembros de la comunidad somalí. Algunas personas en esa comunidad entraron en un esfuerzo de fraude, en una organización de fraude a los programas de beneficios sociales realmente espectacular. O sea, en los últimos 5 años, los fiscales en el estado de Minnesota, los fiscales federales, ya han llevado a las cortes a más de 60 personas. La mayoría de ellos son de la comunidad somalí en Minnesota. Por eso, cuando el gobierno dice que el operativo en Minneapolis responde a ese fraude, Julia marca una objeción. Y efectivamente, en Minnesota tienes algunos inmigrantes, refugiados, que son criminales. Así que él está utilizando ese pretexto de hacer universal su descripción de los migrantes como criminales para para hacer una muestra de fuerza en las calles de Minneapolis. Ella también cree que se trata de una demostración de fuerza del gobierno de Trump en 2 vías. Una es que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue el candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris en la última elección. Es decir, Trump ha enviado fuerzas federales al estado que gobierna su exrival, un estado que además vota tradicionalmente por el Partido Demócrata. Pero el otro factor a considerar es que muchos de los agentes desplegados en Minneapolis son miembros de la patrulla fronteriza, es decir, agentes entrenados para operar en la frontera sur estadounidense. La patrulla fronteriza, su tradición es operar en la frontera. Y en la frontera, si la patrulla fronteriza actúa con violencia, si abusan de un migrante, no hay testigo. O sea, lo que estamos viendo de parte de la patrulla fronteriza es lo que los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos han estado viviendo a diario desde hace 20 años. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es traer esa fuerza a propósito y sobre todo Kristi Noem, sabiendo de la prepotencia, de la falta de entrenamiento para calmar estas situaciones. No, esto es una muestra de fuerza. Eso es el propósito. Y aprovechando de que hay que acordar de que Donald Trump ganó la elección en el 24 porque dijo que todos los inmigrantes son criminales. Y efectivamente en Minnesota tienes algunos inmigrantes refugiados que son criminales. The Department of Homeland Security saying the father is an illegal alien from Ecuador, but an attorney says that is not true. Liam and his dad did enter the United States at a port of entry to seek asylum.
hablamos nuevamente de la detención del niño ecuatoriano Liam Conejo. Todo este episodio ha hecho es poner absolutamente en claro el régimen de deportación, de opresión, de abuso que los inmigrantes en los Estados Unidos y sobre todo los migrantes en la frontera han estado viviendo durante 25 años. Vamos. Si ve a la migra ojeando por la calle, siga adelante como si no existiera, porque aunque buscan a quien se ve latino, persiguen a quien empiece a correr. Solo la unión sabemos que es la fuerza, de nuestra tierra nunca nos van a sacar. Tenemos mucho más poder del que pensamos, pronto nos educamos y cambiamos hoy la ley. ¡Órale! No tenemos que mostrar ningún papel, no tenemos que decirle nada a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si la agarran, usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio, tenemos derecho de hablarle a un abogado. No tenemos que firmar ni un documento, porque es seguro para la deportación. La canción que acaban de escuchar, La Migra, compuesta por Francisco Herrera, está siendo distribuida por organizaciones de defensa de migrantes agrupadas en la recién creada Red de Defensa del Inmigrante. Una de esas organizaciones es COPAL, Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina. Su fundador y director ejecutivo, Francisco Segovia, es un salvadoreño originario de San Miguel, nacionalizado estadounidense, que lleva más de 30 años viviendo en Minneapolis. Como otras organizaciones, estas semanas COPAL ha estado sobrecargada. Francisco dice que particularmente en la pasada Navidad y la llegada del Año Nuevo, la comunidad hispana en Minneapolis se quedó encerrada en sus casas, llena de ansiedad, mientras los agentes patrullaban las calles. COPAL brinda ayuda legal a los detenidos, hace campañas para que la gente conozca sus derechos y da talleres a ciudadanos para que aprendan a registrar los abusos de autoridad. Les llama observadores constitucionales. Pero las consecuencias de los operativos de los últimos 2 meses dejarán una secuela difícil de reparar en la ciudad, según nos dice Francisco. Mira, primero el estado psicológico de la comunidad, de todas las comunidades. Ahorita el estado psicológico es bastante fuerte para muchas personas, pero particularmente para aquellos que están resistiendo dentro de sus casas. Eso pues para los niños, es toda esa generación que va a quedar traumada. Para los niños que no son impactados por cuestión de documentos, pero que saben que sus amiguitos han sido pues o no están yendo. Entonces va a haber un impacto colectivo psicológico, ¿no? Y eso pues eso es número uno. Lo segundo es que toda esta gente que no ha trabajado ha dejado de percibir ingresos y ha entrado en deudas. Económicamente, muchos negocios latinos o negocios de otras comunidades han dejado de percibir y van a cerrar puertas también. Cuando no hay transacciones económicas, el Estado deja percibir fondos a través de los impuestos también. Entonces, el Estado colectivo acá, dependiendo de dónde se encuentre uno en esta pirámide de los efectos, yo pienso pues que el efecto pues es colectivo, es impactante. Más sin embargo, no sé si viste que las compañías más grandes de Minnesota, la que le llaman the 500 Fortunes, sacaron un documento diciendo esto debe de parar, porque es que es un efecto dominó, ¿verdad? Entonces, prácticamente pues un estado donde no ves en cada esquina vas a ver a alguien protestando, ves gente humilde, es decir, gente ya retirada, los vas a ver con un cartel protestando en las esquinas, en todas partes. Vas a ver muchos negocios casi cerrados o cerrados. Vas a ver donde los agentes llevan a las personas que arrestan. Hay una presencia constante allá afuera, protestando, demandando, porque los agentes, en la crueldad de ellos, en estas temperaturas que tenemos, cuando sacan a alguien que lo dejan libre,
Solo los ponen en la calle nada más, a estas temperaturas que tenemos. Minneapolis ha registrado varias protestas contra los operativos migratorios. En una de las más numerosas, con temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero y con las advertencias de los agentes federales de posibles detenciones por desorden público, aún así unas 50,000 personas ocuparon el centro de la ciudad. Today is the largest strike in American history in the past 70 years, and it's happening right now in Minneapolis, a statewide strike in Minnesota. You can see behind me, people are out here. Union workers are shutting down. Stores everywhere are shutting down. Show your faces! Show your face! Let me see it! El pasado sábado 31 de enero, Trump anunció el retiro de agentes federales de las manifestaciones, pero dejó claro que la presencia del gobierno en la ciudad no iba a terminar. Dijo: he instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda. Esto es lo que anunció en sus redes. Pocos días antes había ordenado la reducción paulatina de la migra en la ciudad, siempre y cuando, dijo, las autoridades locales cooperen con los agentes federales. La violencia de estos agentes federales y la resistencia que ha encontrado en Minnesota le están significando al presidente de Estados Unidos más costos políticos que beneficios. Esta ha sido una edición especial de Malas Compañías. La despedimos con un fragmento de la canción Streets of Minneapolis, que Bruce Springsteen compuso inmediatamente después de la muerte de Alex Pretty, el enfermero asesinado por agentes federales. La canción de Springsteen se está convirtiendo en un himno a la ciudad. Gracias por su atención. Hasta la próxima. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada. Este material ha sido producido con apoyo del Fondo Canadá para las Iniciativas Locales, administrado por la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.